El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El celebrante en su homilía nos ayudará a comprender el contenido de los textos bíblicos que acabamos de escuchar. Fíjense, la oración introductoria de la misa es la que marca un poco la pauta, es una palabra imperativa: alégrense, ¿no? La liturgia y la Iglesia, con mucha sabiduría, en medio de, estando ya cerquita de la Navidad, nos pone este domingo que se dice en latín es gaudete, que es eso. Gaudete significa alégrense, o sea, es una invitación a la alegría. Y uno puede decir, bueno, alegría, ¿por qué? Y la alegría es porque Él está cerca, ¿no? Porque Él está cerca. Adviento significa que está viniendo, ¿tá? Y cuando viene alguien que queremos, la reacción natural del corazón es la alegría. Quizá muchos están esperando parientes que vengan a pasar la Navidad después de Qatar, y entonces hay la alegría, digamos, en la espera ya hay una gracia linda de alegría, ¿no? Pero a la vez también se trata de una alegría en medio de la lucha de la vida, no de esas alegrías que a veces nos vende el mundo, en el que a veces para divertirse hay que encerrarse de modo de no ver la gente que sufre, ¿no? La alegría de Jesús, porque esa es, digamos, la fuente de nuestra alegría, es una alegría evangelizadora. Es la alegría de compartir la buena noticia con los pobres, y por lo tanto hay que discernir y animarse a no hacerle caso a esas vocecitas que a veces viene de afuera, a veces viene del propio corazón, que nos dice: no te podés alegrar con lo que pasa en este mundo, no te podés alegrar, no tenés derecho, o es una falta de respeto alegrarse con lo que vivimos en la iglesia, en el país o a nuestro alrededor. Es una tentación esa. Sí que me puedo alegrar. No solo me puedo alegrar, me debo alegrar. Me debo alegrar porque mi ración de alegría no es para mí, es para ser dada a esa persona a la que me será dado acercarme hoy día. O sea, la alegría es un don para los demás, no es para mí. Es don, se da. Por lo tanto, este es el desafío. Y el otro texto clásico con el que comienza la misa es de San Pablo: estén siempre alegres en el Señor. Pablo nos conoce, sabe y se da cuenta que hay resistencia en nosotros, y por eso agrega:
se los repito, dice Pablo, ¿no? Estén alegres, y agrega que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres, y después da la razón de esa alegría: el Señor está cerca, ¿eh? Fíjense, una linda expresión que uno puede tener el sentido del Adviento, pero también el Señor está cerca, está en nuestro propio corazón, está allí en nuestro interior, ¿no? Es curioso, en este desafío de la alegría, es curioso que a veces en nosotros hay una resistencia a la alegría. A veces tenemos la sensación de que uno es más fiel sufriendo que gozando, ¿no? Lo cual es una mentira, es una tentación. Algo que quizás a veces los curas, los catequistas hemos enseñado mal, digamos así, ¿no? Es grave como afirmación, ¿eh? Porque el gozo, la alegría en realidad es lo más propio del cristiano, ¿no? En los tiempos de alegría, nuestra fidelidad se manifiesta en disfrutar, una palabra que hoy no le damos el verdadero sentido. En los tiempos de alegría, nuestra fidelidad se manifiesta en disfrutar, así como en los tiempos de dolor, nuestra fidelidad se manifiesta en la paciencia, de lo que habla la segunda lectura, ¿no? Santa Teresa lo resolvía a lo Teresa, diciendo: cuando perdices, perdices; cuando penitencia, penitencia; cuando perdices, es decir, cuando te traen un plato rico, disfrútalo, ¿no? Es decir, si es que te gusta la perdiz, nosotros quizás diríamos cuando tirita de asado, o qué sé yo, cada uno piensa en su menú preferido, aunque el asado ya no sé, ya lo vemos en la foto nomás, ¿eh? Pero bueno, pero cuando perdice, vos sos fiel disfrutando de la... Cuando penitencia, como decimos en criollo, y bueno, aguante, ¿qué va a hacer, no? Pero hay gente que anda de contramano, cuando perdice se pone a hacer ayuno, después cuando tiene hambre va a buscar la perdiz, ya se la han comido lo otro, ¿eh? Esto, o sea, este es el desafío, el saber que el gozo es tan importante y más que el dolor. Para un cristiano el gozo, la alegría de la resurrección debería ser el estado habitual del cristiano. Y por otro lado no somos ingenuos, ¿no? O sea, sabemos que hay momentos de mucha tristeza, que hay dolores grandes, que hay pérdidas muy dolorosas, pero entonces con mucha sabiduría los monjes antiguos decían que en los tiempos de mucho dolor la alegría toma la forma de la paciencia, ¿tá? Toma la forma de la paciencia, es decir, se queda esperándola, no desterrándola definitivamente de nuestro corazón. O sea, a la tristeza la podemos ofrecer momentáneamente mientras sufrimos, pero no puede ser un estado de vida si es que queremos ser cristianos, aun cuando nos lleve mucho sacrificio el salir de la tristeza. Esto es lo que el Señor resucitado y en este tiempo de Navidad nos trae como primera gran gracia, ¿verdad? Gracia cristiana. Alegrías que a veces cuesta definirla, a veces es más fácil experimentarla que definirla, pero a veces uno tiene también lo suficiente para ser feliz, curiosamente, en esto de la resistencia, ¿no? A veces tenemos lo suficiente para ser feliz, lo suficiente para estar contentos, y sin embargo, a veces, lo que les decía, nos sentimos incómodos en el gozo, ¿no? Como que cuando estamos contentos nos sentimos extraños, ¿no? Hay una tesis doctoral de un jesuita norteamericano que lleva un título interesante, es el malestar de sentirse bien, ¿tá? Es decir, a veces cuando estamos bien empezamos a sentirnos incómodos y empezamos como a sospechar que hay algo que anda mal, ¿no? O que no nos estamos dando cuenta. Algunos dicen andamos bien y agregan una frase, diríamos así, terrorífica: ¿qué se vendrá? Bueno, andamos bien, ¿qué se vendrá? Y otras veces peor todavía, se la colgamos a Dios. Se la colgamos a Dios y le decimos, andamos bien, ¿qué me estará preparando Dios? ¿Tá? La verdad es, en el fondo, con esas frasecitas terminamos abortando la alegría, o le vamos quitando fuerza, digamos así, ¿no? Como si el Señor tuviera metido una especie de laboratorio y al vernos bien empezase a maquinar algo para hacernos sufrir, ¿no? O sea, es una imagen muy triste de Dios, ¿tá? Y nada tiene que ver con la realidad. Decimos que se vendrá, y capaz que se viene más gozo todavía. Y si no me dispongo, desaprovecho la oportunidad, o peor aún, la aborto, digamos, a esa posibilidad, ¿no? Yo siempre le robo en esto que digo que tenemos lo suficiente para estar felices, pero no aprovechamos, una frase de Borges, que yo se la robo porque él también la roba. Él la roba de la mitología, y dice Borges,
De hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. ¿Verdad? Interesante, haciendo un paréntesis, la circunstancia, ¿no? A Borges lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y simultáneamente queda ciego. Y entonces escribe esa maravilla que se llama El Poema de los Dones, donde Borges dice que nadie rebaje a lágrima o reproche esta pedagogía de Dios, fíjense el ateo, ¿no? Esta pedagogía de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, la ceguera. De unos ojos sin luz lo hizo dueño de una ciudad de libros. Y agrega esta frase: de hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente, ¿no? Una maravilla. Pero esta frase, que él no lo dice desde la fe, sino desde su experiencia, sí sirve para la vida espiritual. Nosotros a veces nos morimos de sed teniendo lo suficiente para saciar. Por supuesto no será una alegría del cielo, siempre mientras estemos de este lado será medio mezcladita, ¿no? Pero lo suficiente para ser feliz. En esa línea nos hace mucho bien el imperativo de la primera lectura: alégrense, tengan paciencia, fortalezcan a los débiles, afiancen a los flojos, animen a los desalentados. O sea, palabras a los que vuelven. ¿A quién se la está diciendo el profeta? A los que vuelven del exilio de Babilonia, después de décadas de estar en el destierro. O sea, la primera lectura es una belleza, es una marcha triunfal cantada no al llegar a Jerusalén, van volviendo de Babilonia a Jerusalén, a su tierra. Es una marcha triunfal cantada no al llegar a Jerusalén, sino que el pueblo está marchando por el desierto, es decir, una realidad dura, inhóspita, ingrata. Pero ya se vislumbra, diríamos así, en ese desierto ya se vislumbra el jardín, en esa aridez desoladora del desierto. O sea, es un canto de esperanza, no cuando llegan, sería el canto triunfal al llegar, sino es un canto cuando todavía tan lejos de Jerusalén, ¿no? Y a veces nos pasa también a nosotros, tantas veces miramos las piedras y los pies heridos y no levantamos la mirada hacia el Dios de la alegría. A veces nos arrastramos y Él nos invita a saltar como un ciervo, las lecturas de hoy. A veces estamos enmudecidos y Él nos autoriza a gritar y a cantar. Fíjense, animen, dice, ¿no? No solo riñan, peleen, conforten, no solo acusen, no solo critiquen, pacifiquen, no culpabilicen, no sermoneen. Es decir, es una invitación a la esperanza que, como dice la segunda lectura, dice Pablo allí, requiere también paciencia. Paciencia significa que estamos esperando. La paciencia, la esperanza que le esperáis implica paciencia. Y la paciencia es una virtud activa. No es renuncia, no es inercia, no es indiferencia, no es una postura derrotista, no es bajar los brazos, sino que la paciencia nos pone de pie, robustece las rodillas, en la expresión, una invitación a no apoltronarse, a no resignarse, a fortalecer las manos débiles, para salir de la inactividad. Paciente es el que no se rinde, que no se da por vencido aún en la derrota. Y el Evangelio nos presenta en esto a Juan Bautista, el mensajero que está en la cárcel, por cantarle la verdad al corrupto de Herodes y a su séquito, por ser fiel a la verdad. Y en la cárcel, el mensajero, el gran anunciador de que llega el Mesías, está tentado de dudas, de desánimo, de inseguridad, de miedos. Está ahí, sabe que se le viene la cabeza, viene la muerte seguramente, ¿no? Por lo tanto, está tentado de miedo y está dominado por la sospecha de haberse equivocado. Y por eso entonces manda una comisión a verlo al Señor. Fíjense la preguntita que le encarga la comisión. Pregúntenle a Jesús si eres tú el que esperábamos o debemos esperar a otro. Imagínense, pasó toda la vida anunciándolo, dando la vida por él, y la pregunta es, ¿realmente sos el Mesías? Porque si no lo sos, la verdad que estoy por dar la cabeza inútilmente, ¿no? Una pregunta tremenda. Es la noche oscura de Juan el Bautista, ¿no? El que anuncia de golpe lleno de dudas y de miedo, ¿no? Y la respuesta del Señor es una maravilla, una respuesta no teórica. Él conoce a Juan, sabe que no necesita decirle
teóricamente las cosas, sino darle los signos, las señales, para que él pueda discernir que realmente es el Señor, ¿no? Y le da los signos para que demostrarle que no se ha equivocado al anunciar su venida. Los signos de que es el Mesías. La respuesta del Señor no son el número de miembros que ella juntó, no son los aplausos en las plazas, no son las crónicas de sus éxitos para tranquilizarlo a Juan, sino que los signos son de otra índole. Los signos son si la buena noticia ha entrado en el corazón de los pobres, si se ha hecho justicia a los débiles, si se ha liberado del yugo a los oprimidos, si los que viven sin esperanza pueden levantar la mirada, abrir los ojos a una realidad mejor, si los excluidos, los discriminados son acogidos entre los nuestros, si quien sufre encuentra entrañas de misericordia, si en nuestros ambientes hay más humanidad. O sea, ante la pregunta de Juan el Bautista, la respuesta del Señor bien podría sintetizarse en lo que el Papa Francisco nos dice a todos en Evangelii Gaudium. No nos dejemos, se lo podría decir a Juan, nos lo dice a nosotros, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Y aquello tan fuerte también que decía la Madre Teresa, no permitan que ninguna cosa los llene de tristeza, ¿no? Interesante esta gracia, pedir la gracia de la alegría, pedir la gracia de huir de la tristeza, aquello tan fuerte. Nuestro Leopoldo Marechal hace 60 años escribía aquello tan lindo que llamaba la alegropeya, fíjate qué nombre muy de Marechal, ¿no? La alegropeya, decías, si la tristeza se ha convertido en tu inquilina morosa, no amorosa, sino morosa, ¿no? Que le ha alquilado un cuartito y no le paga el alquiler, ¿no? Si la tristeza se ha convertido en tu inquilina morosa, échala de tu casa. Le dirás que se ponga su gorro de astracán, que ponga todas sus cosas en su baúl y que se vaya a pisar las hojas muertas o a llorar o a sentir los llorosos violines del hastío a otra parte. O sea, con la tristeza no se dialoga. Cuando se dialoga la tristeza le está dando entrada. Dice, y si por esa, una vez expulsada la tristeza, dice, cuídate de los tristes, dice, ¿no? Pero no de los tristes que están sufriendo, ese hay que cuidarlos, sino los tristes por opción. Dice, ¿puede haber tristes por opción? Ese, desgraciadamente, hay abanderado, escolta, de todo, ¿no? Tristezas por opción. Cuídate de los tristes. Dice, y si un triste visitara tu casa, uno de estos, no de los tristes que sufren, ¿no? Espera dignamente a que se marche. Una vez que se marche, dice Marechal, romperás el vaso en que ha bebido, sacudirás los almohadones donde se sentó, y después saldrás a visitar la casa de una alegre, dice. Pues yo te aseguro vale más la sandalia sencilla del alegre, la pantufla sencilla del alegre, que la sandalia nueva de los tristes. Y concluye definiendo monacalmente, aunque era laico, pero genialmente Marechal dice, la tristeza es el juego más siniestro del demonio. Interesante, para los monjes antes la madre de todos los vicios era la pereza, se decía, ¿no? Para los monjes antiguos, nosotros decimos la pereza, para los monjes la madre de todos los vicios es la tristeza, curioso. La tristeza no es un pecado en sí mismo, pero es fuente de cosas tristes, cosas feas para nosotros. Por lo tanto, esta gracia, pidámosle al Señor esta gracia, quizás lo podemos hacer oración con aquellas palabras del Padre Canale, vayamos a contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fíjense, Jesús le dice a la comisión que le manda Juan el Bautista, dice, cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan y se anuncia el Evangelio a los pobres. Vayamos a contar lo que hemos visto y oído. Es hora y tiempo de anuncio, quitando las vendas a quien no quiere mirar, de liberar al anudado y hacer bailar al aburrido. Es tiempo de gritar tu palabra a quien no quiere escuchar, de cantar aleluyas aunque parezcamos desafinar, de besar lo humillado donde has puesto vos tu corazón. Vayamos a anunciar con palabras y con gestos
tu venida, Señor. Que tu alegría nos mueva hacia el más marginado, haciendo pesebres en cada corazón, buscando en lo simple tu paso de amor, eligiendo lo pobre, que es tu predilección, sembrando esperanza en cada rincón, teniendo memoria de tu redención. Que el Señor nos conceda esta gracia, que nos llevemos, así como la oración con que comenzamos el Adviento es, ven Señor Jesús, es pedirle al Señor que venga a nuestro mundo, que venga a nuestra patria, que venga a nuestra familia, a nuestro corazón, ¿no? Esta es la petición. Y hay una especie de devolución en este domingo del Señor, hay una devolución que nos dice, alégrense, estoy yendo, estoy cerca, ¿no? Y esto es muy lindo, ¿no? El corazón tendría que irse como haciéndole lugarcito para que nazca el niño. Dice ahí el Evangelio, cuando llegaron José y la Virgen, no había sitio para ellos en la posada. Bueno, Dios quiera que cuando llegue el niñito en esta Navidad no tengamos que decir la misma frase, sino que realmente encuentre sitio en ese rincón del corazón, que incluso capaz que ni siquiera es el que yo sospecho. Quizás el niñito quiere justamente descansar en la zona más pobre, en la zona menos limpia de nuestro propio corazón, porque Jesús no ha venido a jugar a las visitas, sino que ha venido a salvarnos, a redimirnos, a ponernos de pie. Que la Virgen, que entendió como nadie de estas gracias, nos ayude a alegrarnos, nos ayude a disponer el corazón. Que así sea.